En el verano de 1940, un joven polaco de apenas 20 años fue arrastrado por los soldados alemanes hasta los trenes del terror. Su nombre era Jerzy Bielecki. Era estudiante, soñaba con ser ingeniero y no había cometido ningún crimen. Su único error fue nacer libre en una Polonia ocupada. El tren avanzaba entre el humo y los gritos. A través de las rendijas del vagón, Jerzy veía cómo los pueblos desaparecían entre los árboles. El aire se volvía más denso. Los hombres, apretados uno contra otro, trataban de no respirar el miedo. Nadie sabía a dónde iban, pero todos imaginaban lo peor. Al bajar, un letrero de hierro anunciaba su destino. Arbeit macht frei. El trabajo los hará libres. Era Auschwitz. El olor a carne quemada lo golpeó antes de cruzar la puerta. El suelo estaba cubierto de barro, sangre seca y cenizas. Los gritos de los guardias, los ladridos de los perros, el sonido de los golpes. Todo era un infierno organizado. Un lugar donde el alma humana parecía extinguirse. A Jerzy le raparon la cabeza, le quitaron su ropa, su nombre, su identidad. A partir de ese día sería el prisionero número 243. Los días en Auschwitz se medían por el frío, el hambre y los castigos. Los hombres trabajaban hasta el límite de la muerte. Cada noche el cielo se teñía de humo negro. El humo de los cuerpos de los que no lo lograban. Jerzy dormía sobre una tabla de madera, entre cuerpos demacrados. El sonido de los pasos de los guardias era el preludio del miedo. A pesar de todo, algo dentro de él no se apagó. Jerzy se negaba a aceptar que aquel sería su final. Y en medio de la oscuridad, el destino le tenía preparada una chispa de humanidad. Una tarde, mientras trabajaba en el almacén de granos, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Entró un grupo de mujeres prisioneras, escoltadas por un oficial. Sus rostros eran pálidos, cubiertos de polvo y miedo. Entre ellas, una mirada lo detuvo. Era Sila Cybulska, una joven judía de cabello oscuro, con los ojos tristes pero vivos. Jerzy la vio apenas unos segundos, pero bastó para que algo en él despertara. En medio del infierno, por primera vez en meses, sintió esperanza. Durante las semanas siguientes, Jerzy buscó cualquier excusa para verla. Un intercambio de miradas, un gesto, una palabra en secreto. Entre los muros del campo más cruel del planeta, dos almas comenzaron a reconocerse. Esa conexión era un acto de rebelión, un desafío al sistema que quería borrar toda humanidad. Pero también era peligroso. Ser descubierto significaba tortura y ejecución inmediata. Poco a poco, Jerzy supo más sobre ella. Jerzy supo Sila había sido arrestada junto a su familia en 1943, deportada desde su pueblo natal. Los suyos no habían sobrevivido. Ella estaba sola. Jerzy, que trabajaba ocasionalmente en la zona administrativa, empezó a aprender los movimientos de los guardias, las rutinas, los horarios, los documentos. Sin saberlo, cada día se acercaba más a lo que sería una de las fugas más audaces de Auschwitz. El amor, la desesperación y la esperanza se mezclaban en su mente como un solo impulso: escapar. Una noche, mientras los demás prisioneros dormían, Jerzy susurró en voz baja como una promesa: «No moriremos aquí. Te sacaré de este lugar, lo juro». Afuera, los reflectores recorrían el campo. Las torres de vigilancia escupían luz sobre las sombras. El sonido de los fusiles cortaba el silencio. Pero dentro del barracón, dos corazones empezaban a latir por algo más fuerte que el miedo. En Auschwitz, la muerte tenía un horario, un sistema, una burocracia, y Jerzy lo entendió mejor que nadie. Para escapar del infierno, debía fingir la muerte misma. En Auschwitz, soñar con la libertad era una forma lenta de morir. Pero Jerzy Bielecki no soñaba, planeaba. Durante meses había observado los movimientos de los guardias, el cambio de turnos, los sellos de autorización que abrían puertas y permitían el paso entre secciones. Sabía quién tenía acceso a los archivos, quién era descuidado, quién bebía demasiado. Y en ese conocimiento se escondía una posibilidad. Jerzy trabajaba en el almacén de alimentos, pero de vez en cuando lo trasladaban a la oficina de distribución. Allí, entre montones de papeles y sellos, descubrió algo que nadie imaginaba. Un sello oficial con el águila nazi y la esvástica, capaz de legitimar cualquier documento. Ese sello sería su llave. Una noche, mientras el resto del campo dormía, Jerzy se deslizó entre los barracones y entró en la oficina. Con manos temblorosas copió formularios reales, los rellenó con nombres falsos y los estampó con el sello. El documento decía que él y una prisionera, Sila Cybulska,
debían ser trasladados a otro campo para trabajos agrícolas, una orden aparentemente normal, un papel entre miles, una mentira que podía costarles la vida. Jersey escondió los papeles dentro de un zapato. Durante días no durmió. Cada sonido, cada ladrido, podía significar el final, pero también sabía que la oportunidad no volvería. El siguiente paso era aún más peligroso. Necesitaba un uniforme nazi. Un guardia alemán, borracho y confiado, solía dejar parte de su equipo en un almacén junto a la cocina. Una noche de lluvia, Jersey se deslizó hasta allí y robó una chaqueta, una gorra y una pistola descargada. La escondió bajo el suelo del barracón entre tablones sueltos. Durante semanas practicó la postura, la voz, la forma de caminar. Sabía que el más mínimo error podía delatarlo. Cada día, al mirarse las manos huesudas, recordaba que jugaba a ser su propio verdugo. El 21 de julio de 1944, el plan estaba listo. El amanecer trajo una calma extraña, casi irreal. Jersey se vistió con el uniforme. La chaqueta le quedaba grande, pero su mirada era firme. Llevaba consigo los documentos falsos y una voz ensayada, la voz de un soldado del Reich. Caminó hasta el bloque femenino. Los guardias lo miraron, desconfiados. Jersey levantó la orden con seguridad, evitando temblar. Traslado inmediato a Cracovia. Instrucciones del cuartel central. El oficial lo observó, dudó, y luego, sin mirar demasiado, asintió. Sila fue sacada de su barracón, confundida, temblando. No entendía lo que pasaba. Cuando vio el rostro de Jersey bajo la gorra, a punto estuvo de desmayarse. Él no podía hablar, no podía mostrar emoción. Solo la miró apenas un instante como diciendo, «Confía en mí». El portón principal se abrió lentamente. El sol golpeó los alambres de púas, reflejando destellos de metal. El aire libre estaba a pocos pasos, pero la verdadera libertad seguía siendo un espejismo. Un guardia detuvo el carro, pidió los papeles. Jersey sintió el sudor correrle por la espalda. El papel temblaba entre sus dedos. El alemán lo miró, luego miró a Sila. Silencio. Un segundo que pareció eterno. Finalmente, el guardia gruñó algo en voz baja y les hizo una seña. «Sigan». El portón se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Por primera vez en años, Jersey respiró aire libre. Caminaron sin hablar, siguiendo los caminos rurales, fingiendo ser un oficial con su prisionera. Durante horas avanzaron entre bosques y pueblos destruidos. La tensión era insoportable. Si alguien los reconocía, si un soldado pedía ver sus credenciales, todo terminaría. Sila caminaba con la cabeza baja, el corazón desbocado. No entendía cómo seguían con vida, pero confiaba en él. A cada paso, Jersey miraba hacia el horizonte. No había regreso posible, solo una dirección, la libertad o la muerte. Esa noche, se refugiaron en un granero abandonado. La lluvia golpeaba el techo, el viento silbaba entre las rendijas. Sila rompió a llorar en silencio. Jersey se sentó a su lado. Por primera vez, sin los muros, sin los guardias, pudo decirle lo que había callado tanto tiempo. «Te lo prometí. No moriríamos allí». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. En ese momento comprendieron que la verdadera fuga apenas comenzaba. Afuera, el mundo seguía en guerra, y Auschwitz los seguiría persiguiendo incluso lejos de sus muros. Escapar de Auschwitz era casi imposible. Sobrevivir después, aún más. Pero Jerzy Bielecki y Sila Cybulska estaban dispuestos a desafiar al destino. Habían engañado a la muerte una vez. Ahora debían mantener viva la mentira. La noche se deslizaba sobre el bosque polaco como un manto oscuro y frío. Jerzy y Sila avanzaban en silencio, ocultándose entre los árboles. El aire olía a tierra mojada y a miedo. A cada paso sabían que los nazis descubrirían su fuga. Y cuando eso sucediera, el infierno vendría tras ellos. Al amanecer, los altavoces del campo de Auschwitz rugieron con un mensaje cortante. 2 prisioneros han escapado. Búsquenlos. Bloqueen todas las carreteras. A kilómetros de distancia, Jerzy lo sintió en el pecho, aunque no lo oyera. Sabía que el reloj había empezado a correr. Los perros, los soldados, los vecinos obligados a denunciar. Todo el aparato nazi se movía con precisión mortal. Jerzy tenía un mapa viejo, una brújula oxidada y una determinación que ya no conocía el miedo. Su objetivo: llegar a una aldea cercana, donde vivía un viejo amigo de su infancia, un campesino llamado Joseph, que aún podía ayudarlo. Durante 3 días caminaron sin descanso, alimentándose de raíces y agua de lluvia.
El frío le escalaba los huesos. Sila apenas podía sostenerse, pero Jersey no la dejaba caer. La llevaba de la mano como si con eso pudiera mantenerla viva. Una tarde, al borde del agotamiento, divisaron una casa solitaria. Era el hogar de Joseph. Jersey golpeó la puerta con fuerza. El campesino abrió y por un instante no lo reconoció. Cuando Jersey dijo su nombre, Joseph lo miró con horror. Sabía lo que significaba tener a un fugitivo frente a su puerta. Pena de muerte para él y toda su familia. Sin embargo, tras unos segundos de silencio, Joseph los hizo pasar. Les dio pan, abrigo y un lugar donde descansar. Jersey y Sila durmieron durante casi un día entero, abrazados, con el alma al fin en calma. Pero esa calma no duraría. Al amanecer siguiente, el ruido de motores se escuchó a lo lejos. Camiones alemanes recorrían los caminos cercanos. Joseph entró corriendo en la habitación. «Tienen que irse ahora. Están registrando casa por casa». Jersey se levantó de un salto. No había tiempo. Tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. Sabía que si seguían juntos, los encontrarían. Dos fugitivos llamaban más la atención que uno. Ella debía esconderse entre campesinos judíos en otra región, mientras él se haría pasar por muerto, para que la persecución terminara. Jersey tomó las manos de Sila, temblando. Ella lloraba, negándose a entender. «No te dejaré». «Tienes que hacerlo, Sila. Si creen que estoy muerto, no te buscarán». Le dio una carta con una dirección, escrita en trozos de papel, el nombre de un monasterio donde podrían reencontrarse cuando la guerra acabara. Sila lo abrazó con fuerza. Él la miró una última vez. No había tiempo para palabras, solo silencio. Y la promesa muda de volver a encontrarse. Jersey huyó hacia el bosque, donde las sombras lo envolvieron por completo. A unos kilómetros se detuvo frente a un río. Dejó su chaqueta flotando sobre el agua, junto con parte de su uniforme robado y huellas falsas que llevaban hacia el norte. Luego se escondió bajo tierra, en una zanja cubierta de ramas. Cuando los soldados llegaron, vieron los restos del uniforme y el agua teñida de barro. Uno de ellos gritó: «Aquí terminó, murió ahogado». El informe oficial fue claro: el prisionero Jerzy Bielecki, muerto durante la fuga. Y así el hombre que había engañado al sistema más cruel del mundo murió oficialmente, para poder vivir. Durante los meses siguientes, Jerzy se unió a la resistencia polaca. Cambió su identidad. Trabajó con mensajes secretos. Ayudó a transportar información. Cada día pensaba en Sila. Cada noche, al mirar el cielo, se preguntaba si ella aún respiraba. Cuando la guerra terminó, Jerzy fue uno de los pocos que regresó a su ciudad natal con vida. Pero no encontró a Sila. Durante años la buscó sin éxito. Los registros estaban destruidos, los nombres borrados, las familias desaparecidas. Décadas más tarde, en 1983, una carta llegó a su casa. Era de Sila Cybulska, escrita desde Nueva York. Ella también había sobrevivido. Durante años creyó que Jerzy había muerto. Cuando descubrió que vivía, viajó a Polonia para verlo. Al reencontrarse, ya mayores, se abrazaron en silencio durante minutos enteros. No eran los mismos, pero la promesa seguía viva. Ella le dijo: «Pensé que habías muerto por mí, y ahora sé que viviste por amor». Jerzy Bielecki nunca consideró su historia como un acto heroico. Decía que solo había hecho lo que un ser humano debía hacer por otro. En 1985 fue reconocido por Yad Vashem como justo entre las naciones, un honor reservado a quienes arriesgaron su vida para salvar judíos durante el Holocausto. Su mentira, fingir su muerte, se convirtió en una verdad más poderosa que cualquier propaganda nazi. La prueba de que incluso en el infierno, el amor y la esperanza pueden sobrevivir. Jerzy Bielecki murió en 2011, a los 90 años. Pero su historia sigue viva, recordándonos que incluso en los lugares donde todo parece perdido, hay quienes eligen engañar a la muerte, para darle una oportunidad más a la vida. Separarse de Sila,